Muy bien, doctores. Muy buenas noches. Vamos a empezar ya con la clase de hoy día. Me doy un minuto para poder colocar las diapositivas. Ya. A ver, doctores, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctores, me presento. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Jonathan Carlos Loli Cruz. Soy médico traumatólogo del Hospital La Mercedes, pregrado en la Universidad de San Martín y posgrado de especialidad en la Pedro Luis Gallo. Aparte hago docencia aquí en la Universidad de San Martín. Con ustedes dicto el área de traumatología y también dicto el área de preclínicas, el curso de fisiopatología. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Prácticamente son tres, pero en uno compraban en dos, que es la epicondilitis y petrocleitis, y el otro tema es de gonalgia no traumática. Doctores, son temas bien prácticos, son temas precisos, no son más que todo de tema de mecanismos, tema de clasificaciones, test diagnósticas y algunos tratamientos genéricos que se deben realizar en estos tipos de patologías. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces en la parte de la definición de lo que es epicondilitis, recordemos que la epicondilitis lateral es un trastorno caracterizado por una tendinopatía de la musculatura que se inserta sobre el epicóndilo lateral. Propiamente el nombre le dice, del húmero distal. En estos casos, la epicondilitis lateral, conocida como codo del tenista, doctores, codo del tenista, codo del carpintero, del timonel o latiguillo del político, también le llaman, ¿no? Apréndanse esto, doctores. Codo del tenista, codo del carpintero, del timonel o latiguillo del político. Menos del 10% de la población que afecta juega el tenis o deportes de raqueta, pero es la forma en cómo lo llaman. Recuerden que también el epitrocleitis, en estos casos, también le pueden llamar como epicondilitis medial, ¿ya? No hay que confundir ahí. Pero si hablamos solamente como término de epicondilitis, es epicondilitis lateral. En la parte de lo que es la epidemiología, encontramos que hay una prevalencia de 1 a 3% de la población general, aumentando hasta un 7%, de 2 a 23% de casos, en trabajadores manuales con movimientos repetitivos, extensión y pronosupinación del antebrazo y la muñeca. No existen diferencias en cuanto al sexo, y el pico de incidencia se encuentra entre los 45 y los 60 años. Cosas básicas. Bueno, entonces, en la parte de lo que es la epicondilitis lateral, recuerden que la parte de la inserción de los músculos a nivel epicóndilo lateral son los músculos extensores. De eso tienen que recordar siempre. Músculos extensores. Dentro de los más importantes encontramos el braquio radial, que es el supinador largo o también llamado húmero estiloradial. Tenemos lo que es el extensor del carpo radial largo y el extensor del carpo radial corto, o brevis en latín, y el extensor común de los dedos. ¿Perfecto? Eso no olvidar. O extensor común del digital, que lo llaman acá. ¿Ya? Recuerden que el más afectado es el que está en coloración negra, ¿no? Que es el extensor del carpo radial corto. ¿Ya? De los músculos que se están mostrando en la imagen. ¿Ya? No olvidar, el más afectado es el extensor del carpo radial corto. O en la parte de latín, extensor carpis radialis brevis. Generalmente el más afectado. ¿Ya? Bueno, en la fisiopatología, mencionan un poco de historia para llegar a un tema de la fisiopatología de por qué se produce este tipo de problemas. En 1936, Siriax propuso que las roturas microscópicas y macroscópicas del origen común de los extensores estaban relacionadas con la patogénesis de esta patología. Ya en el año 79, Cruzhart y Niers, importante en las clasificaciones de estas enfermedades, publicaron que ya existía un problema que se llama hiperplasia angiofibroblastica al nivel histológico. Entonces, este proceso de generación angiofibroblástica se caracterizaba por formación inmadura y desorganizada de colágeno con elementos fibroblásticos y vasculares inmaduros, que eso ya lo vamos a ver en la clasificación de Niers. Entonces, se afecta predominantemente a la inserción del extensor del carpis radialis brevis o extensor del carpo radial corto. Bueno, y se debería usar el término tendinosis y no tendinitis. ¿Por qué?
Porque tendinitis es el proceso inflamatorio y la tendinosis es la lesión que conlleva la inflamación. ¿Ya? Es la causa que conlleva la inflamación. Personalidad debería llamar tendinosis, no tendinitis. Entonces, esto más que todo se basa en la ruptura, en la lesión de lo que es la inserción de los músculos extensores, que conlleva, puede ser microlesiones o puede ser rupturas parciales o total. Entonces, rupturas parciales o totales. Dentro del diagnóstico, doctores, tenemos la historia clínica y el examen físico. Eso sí, ustedes saben que en traumatología esto es básico. Examen clínico, historia clínica y examen físico. Perfecto. Una buena anamnesis, antecedentes personales del paciente, si se ha sometido a una cirugía previa, presentación de un cúbito varo, a sufrir luxaciones. ¿Por qué? Porque siempre es importante descartar lesiones previas. Por ejemplo, un cúbito varo, un paciente que tenía una fractura, una supracondilia, por ejemplo, en los niños de Garland 2-3, y conllevan una mala reducción, no se operan, hacen cúbito varo, cirugía previa sea manipulación en la zona, o luxaciones, por ejemplo, cuando hay lesiones de inestabilidad a nivel alimentaria y atribuye que haya zonas de inflamación a nivel tendinal por las inserciones, etc. La clínica típica de una epicondilitis lateral, dolor a la palpación sobre la parte anterior externa, anterior y proximal del epicóndilo lateral, dolor frecuentemente se irradia distalmente hacia la masa muscular del extensor común de los dedos. El dolor típicamente se reproduce con la contracción contra resistencia a la musculatura extensora de la muñeca y de los dedos, que se llama maniobra de Thompson, o de la musculatura supinadora como el brachioradial. Suele aparecer, suele aparecer de forma gradual e insidiosa, no se ve afectado el rango de movilidad del codo ni la muñeca, suelen referir pérdida de fuerza debida al dolor y en los casos en los que la enfermedad ha avanzado existe una calcificación que se puede observar una prominencia ósea sobre el epicóndilo lateral que más que todo a veces se inicia con más que diagnóstico a veces de hallazgo accidental a nivel de una radiología, bueno, a nivel radiológico. Recuerden, no se afecta el rango de movilidad del codo ni la muñeca, doctores, ¿ah? No olvidar. Entonces, se han descrito un montón de test, varios. Entonces, eh, que permiten el diagnóstico de epicondilitis lateral. Entonces, vamos a ver uno por uno, vamos a mencionarlos, importante es conocerlos. El test de Moseley se debe al atrapamiento selectivo del extensor del carpo real corto, que más que todo se hace una presión en el tercer dedo. Entonces, al realizar la extensión del tercer dedo, hace una contrarresistencia y produce el dolor en la zona del epicóndilo lateral. El T de Thompson es el que mencionamos previamente, que se debe al estrés generado sobre el origen común de los extensores, ¿no? El común de los extensores. Es una maniobra que en un caso es paciente que está con el codo flexionado en 90 grados y el médico tratante hace una contrarresistencia y el paciente intenta hacer una extensión de la muñeca. Esto atribuye que produce dolor en la zona del epicóndilo lateral. El test de la silla o de Garner, ¿no? Es cuando produce dolor al levantar una silla, pero en brazo en pronación, doctores, ¿ah? Esta es la palabra clave, pronación. El test de Bowden es un dolor al ejercer presión determinada en la parte del manguito, ¿no? Del esfingomenómetro hasta 30 mililitros de mercurio. Al hacer eso, produce dolor. El test de Mill, que es un dolor en el epicóndilo lateral con la extensión pasiva del codo. Recuerden, extensión pasiva, no es activa, del codo con el antebrazo en pronación y la muñeca flexionada. Recuerden, siempre son exámenes en pronación. Y el de Coustin, que se parece un poco al Thompson, pero la diferencia es igual. ¿Cómo se diferencia? Es que el médico tratante sujeta la articulación del codo manteniendo una posición de 90 grados e igualmente hace una presión a nivel de la extensión dorsal de la mano, hace una contrarresistencia y hacerle eso produce dolor. Entonces, en el diagnóstico hay muchos diagnósticos a nivel clínico, ya hemos mencionado, en la parte de examen físico, en la parte de la historia clínica en sí, tenemos los test, que es parte del examen clínico. Y siempre en traumatología nos ayudamos en parte con exámenes imagenológicos, que no son las pruebas o los test complementarios. Bueno, entonces empezamos por el más básico, viene un paciente, se hace una radiografía simple. En caso de tendinopatía de larga evolución, recuerden, de larga evolución, este es el término importante, larga evolución, o sea, de aspecto de dolores crónicos en esa zona, se puede ver las calcificaciones de la inserción del tendón,
más importante, o bueno, el más afectado, otra vez le mencionamos, el sensor del carpo radial corto. ¿Ya? Entonces acá hay una imagen, bueno, en esta es una imagen que no se muestra ninguna alteración en esta radiografía, pero recuerden, siempre en cuestiones crónicas debería mencionarse la presencia de calcificaciones. No siempre se presenta, por si acaso, ¿eh? Pero sí tiene que ser de larga evolución, los dolores de larga evolución, a nivel de esta zona. ¿Ya? Y esto es importante. El estudio neurofisiológico se reserva para los casos de sospecha de atrapamiento del nervio interóseo posterior. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de nervios interóseos, doctores, anterior y posterior. El anterior proviene del nervio mediano y el posterior proviene del nervio radial. El nervio interóseo posterior del radiales tiene efecto motor y pasa por una región muscular que es el supinador corto formando la arcada de Froese. ¿Ya? Entonces, el otro examen es la ecografía, donde la ecografía, ¿qué permite? Permite detectar cambios estructurales que afectan a los tendones, irregularidades óseas o depósitos de calcio. La exploración con Doppler color, más que todo para formación de vascularización nueva o neovascularización, y presenta una alta sensibilidad pero una baja especificidad, porque la especificidad mayormente es que es más importante es la resonancia magnética. Entonces acá vemos una imagen donde ya vemos un tema de lesión del lema pequeño a nivel de la parte de picón y la parte muscular del extensor, y en esta parte la inserción, ¿no? Cabecera al radio, ligamento colateral lateral. Y acá se esquina signo de ecografía y epicondriopatía, el aumento de grosor del tendón y la pérdida de su patrón fibrilar, con áreas de pequeña rotura en su interior. Imagen cedida, bueno, por el doctor Fernández Jiménez. Y otra imagen, ya encontramos la presencia de neovascularización en la zona por un tema inflamatorio. ¿Ya? Esa es parte del examen ecográfico. Y el más importante de todos es la resonancia magnética. Recordemos que siempre la resonancia magnética es un examen importante para las evaluaciones de partes blandas. Entonces acá hay un aumento de señal. Recuerden que la resonancia magnética se basa en intensidades. Y acá hay una intensidad, por ejemplo, aumento de la señal del tendón dentro alrededor de la inserción. En este caso, engrosamiento del tendón, discreta colección de líquido entre la cápsula lateral y el tendón extensor. Esto es importante. La presencia de colección de líquido entre la cápsula lateral y tendón extensor, ya estamos pensando en una lesión o ruptura a nivel del tendón. La resonancia magnética ayuda a confirmar el diagnóstico con sensibilidad de 90 a 100% y una especificidad de 33 a 100%. Siendo también útil para descartar patología articular ligamentosa, ¿no? Articular o ligamentosa, cuando hablamos de inestabilidad ligamentaria. Entonces, el examen mejor de todos es la resonancia magnética. Bueno, acá mencionan, por ejemplo, los cambios vistos en resonancia magnética en pacientes con dolor en la cara lateral del codo, de este lado de acá. Se ve, por ejemplo, la señal, un aumento de la señal del tendón dentro de la flecha, este punto, o alrededor de la inserción, engrosamiento del tendón y una discreta colección de líquido entre, lo que mencionamos acá, cápsula, parte del tendón y la cápsula. Tendón y cápsula, encontramos la presencia de líquido. Entonces, ya hablamos de los tres exámenes posibles que se realizan y los efectos positivos. Entonces, vamos a hablar en general de los tres para ver qué buenas ventajas y desventajas tenemos en cada uno. Entonces, ventajas e inconvenientes de las pruebas diagnósticas de neuropatías en lateral del codo. Tenemos la radiografía simple, la ecografía y resonancia magnética. Siempre empezamos con la radiografía, y ya tenemos una idea que es partes blandas y ecografía, pero un examen más exacto de la resonancia. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Barato, ¿no? Prueba barata, accesible, que lo encuentras en cada esquina. En Chiclayo hay un montón de lugares y también cuestiones hospitalarias. La desventaja es la radiación. Bueno, radiación no permite ver patología de partes blandas. Eso es importante. Como mencionamos en la radiografía, vamos a ver solamente calcificaciones en la zona de la inserción del tendón, que se trata cuando son de pacientes de dolor de larga data. En la cuestión de la ecografía, se relaciona síntomas con imagen en tiempo real, es una prueba muy sensible, pero de poca especificidad, pero mucho depende de quién lo haga. Operador dependiente, ¿ya? Prueba poco específica. Y dentro de la resonancia magnética, ofrece menos variabilidad interobservador, ¿no? Y aporta información sobre patología interarticular. El problema de esto de acá es que es cara. Es un examen muy caro, es así nomás, no es que te puedes tomar de manera rutinaria, pues, ¿no? Entonces, ahí están las ventajas y desventajas, muchachos, aprenden a hacerlo, es importante. Y llegamos a la clasificación, que como sabemos en traumatología nos gusta mucho la clasificación, como en fracturas y en este tipo de temas. Entonces, dentro de la clasificación tenemos la clasificación de NIRS. Recuerden que él fue uno de los pioneros en ver el tema histológico.
Entonces tenemos por hallazgos anatomopatológicos, por características del dolor. Entonces, dentro de los hallazgos anatomopatológicos tenemos cuatro tipos. Tenemos el tipo 1, es una inflamación aguda reversible sin invasión angiofibroblástica. Perfecto. El 2 es una invasión parcial angiofibroblástica representando una tendinopatía de menos 50% del espesor en sección de tendón. Entonces, una tendinopatía del más del 50% del espesor en sección con o sin ruptura parcial o completa del tendón. La tendinopatía total del espesor en sección con o sin ruptura parcial o completa del tendón. Recordemos que el 3 y 4 ya es una cuestión quirúrgica. ¿Ya? Quirúrgica. Dentro de las características del dolor tenemos 7 tipos. El primero es tras el ejercicio, que se resuelve en 24 horas. El 2 también hacen actividad diaria tras el ejercicio, pero se resuelve en más de 48 horas con calor. En 3 con el ejercicio, pero seguías durante el ejercicio, pero sin alterar la técnica deportiva. En el cuarto ya es con el ejercicio, pero alterando la técnica. En el 5 con actividades pesadas diarias. El sexto con actividades ligeras diarias y en reposo sin alterar el sueño. Y en el 7 ya es en reposo y ya altera el sueño. ¿Ya? Ya altera el sueño. Y la intensidad del dolor según la escala visual analógica del dolor del 0 a 10. ¿No? Otra clasificación, más que todo en la parte histológica, encontramos la histológica de Babra. Tenemos, por ejemplo, el tendón sano, tenemos grado 4 grados, pero el tendón sano son fibras de colágeno de tipo 1 que están organizadas en capas paralelas con ligeras ondulaciones, doctores. Esta palabra es importante. Organizadas. Organizadas. En el grado 1 pierden esa organización. ¿Ya? La fibra de colágeno pierde la organización compacta y aumenta su condulación. Existe incremento relativo del colágeno tipo 3, del colágeno tipo 3 y mínima proliferación celular. ¿Ya? En el grado 2, punto, palabra clave, proliferación. Proliferación. ¿Ya? Así como de la angiogénesis. En el grado 3, apoptosis, doctores. La presencia de apoptosis. Y el grado 4 y un fallo completamente todo el fallo estructural y mecánico del tendón al nivel histológico. ¿Ya, doctores? No olvidar. Entonces, el 1 pierde la organización, compacta y aumento de su ondulación, existe incremento relativo del colágeno tipo 3 y mínima proliferación celular. Punto importante, organización compacta. Pierden la organización. En grado 2, aumenta la proliferación y agrupamiento celular, así como la angiogénesis. En el caso es, aumenta la proliferación. Proliferación. En grado 3, se inicia con apoptosis. Apoptosis. Aumento de la migración celular y de la producción de metaloproteinasas y la matriz celular comienza a fracasar. Y el grado 4, fallo. Palabra fallo, estructural y mecánico. Entonces aquí hay una imagen. Vemos, por ejemplo, como mencionamos, son de maneras organizadas, de manera que tienen forma onduladas. Entonces en el grado 1, como mencionamos, pierden esa organización. Ya no son una organización como ven acá. Pierden esa organización. En el grado 2 ya hay una proliferación de esas células. Hay una proliferación que comienzan a migrar. ¿Y por qué migran? Porque llegan al grado 3 y comienzan a producir apoptosis celular. Apoptosis celular. Y en el grado 4, si se dan cuenta, ya se pierde todo el tema estructural y mecánico. ¿Ya? Todo el tema estructural y mecánico. Entonces, dentro de la clasificación de Walton, según los hallazgos en la resonancia magnética, ya, esto es más que todo según por el tema de intensidades, vamos a mencionarlos. Según el grado de tendinosis, el grado 1, 2 y 3. El grado 1, normal leve, con una baja señal, ¿no? Baja intensidad de señal homogénea, o focos de un aumento de señal en el estudio de supresión de grasa en T2. T2, según la longitud de separación, es de 0 a 2 milímetros. El grado 2 es un aumento moderado, señal moderado, ¿no? T2, T2 a 5 milímetros, no se olviden, grado 2, 2 a 5 milímetros. Eso con respecto a la separación. Y el grado 3 ya es severo. No una señal, hay un aumento de señal generalizada en el tendón T2 y el grado 3 es más de 6 milímetros de separación de la rotura respecto al epicóndilo. ¿Ya? La longitud de la separación de la rotura respecto al epicóndilo de 0 a 2, 2 a 5 y más a 6. Y autores, según lo que encontramos. Normal leve, 0 a 2, moderado, 2 a 5, severo, más de 6. Y la intensidad se da en T2. Entonces aquí hay una imagen, vemos por ejemplo la imagen de T2, acá hay una baja señal, pues normal leve, acá hay una moderada señal y una severa señal. Y dependiendo de las señales, es asociándose más que todas las rupturas
en la longitud de las rupturas de respecto al epicóndilo. ¿Ya? Bueno, otra clasificación, en estos casos, la clasificación de las calcificaciones que se ven a nivel radiográfico, que son las epicóndilas de Chirito. Ya hay colaboradores, tenemos tipo A y tipo B. El tipo A es una clasificación presente en contacto óseo, el A1 es menos del 50%, A2 más del 50%. El tipo B, hay calcificación, pero no hay contacto óseo. Encontramos la primera imagen, bueno, no se nota mucho, no se ve el tema de la calcificación, pero en la segunda imagen ya encontramos una 1 menos del 50%, y encontramos en la 2 más del 50% en la parte del epicóndilo, y ya vemos en el tema tipo B, ¿no? Cuando ya hay calcificaciones, pero no está pegado o no tiene contacto óseo, ¿ya? En la inserción más que todo el extensor del carpo radial corto. Otra clasificación encontramos las artroscópicas de Baker. Estas cuestiones de Baker encontramos el tipo 1, es más que todo asociados al tema artroscópico, según las lesiones ligamentarias que se encuentran a nivel artroscópico. El tipo 1 es una cápsula de irregularidades y en inflamación y erosión del tendón extensor del carpo radial corto, y no muestran desgarros. Por si acaso, ¿eh? No hay desgarros. El tipo 2 ya hay desgarros lineales y longitudinales, ¿ya? Y el tipo 3 ya es una avulsión parcial o total del tendón, ¿ya? Vemos acá lesiones lineales y longitudinales, y acá hay una avulsión parcial del tendón, que puede llegar también a total. Dentro del diagnóstico diferencial, encontramos las principales entidades con las que se establece el diagnóstico diferenciales son 6, me parece. 6 de los más frecuentes encontramos síndrome de plica posterolateral. Factores predisponentes son traumatismo y sobreuso. En la clínica tenemos es de posición posterior a, miren acá viene la diferencia, posterior, el otro era anterior y proximal. Dolor al final de la extensión y chasquido resalte. Para diagnóstica, resonancia magnética, venía a encontrar la plica, ¿ya? El síndrome del túnel radial, actividad manual intensa, hiperlaxitud, dolor a 5 centímetros distal al epicóndilo, doctores. 5 centímetros distal al epicóndilo en dorso de antebrazo. Dolor con presión territorio nervio y desopinación resistida en extensión dolorosa. Acá la tomografía suele ser negativo, pero acá en la ecografía de resonancia magnética se ve los signos de compresión nerviosa. Ya hay acá T de filtración anestésica y acá de Frose, porque estamos hablando pues, del interoseo posterior. Dentro de lo que es la artrosis, dentro de parte de las unidades no traumáticas, tenemos la edad, el sobreuso. En este caso vamos a hablar del codo, porque la artrosis puede ser en cualquier parte de la articulación, pero en este caso del codo, edad, sobreuso, trabajadores manuales, deportistas, y acá lo hablaremos más en la otro tema. Tenemos la clínica de dolor articular y rigidez y diagnósticos de radiografía. Pues no siempre en radiografía se puede ver mucho pinzamiento articular, osteofitos, quistes subcondrales, pérdida del espacio y X, muchas más características radiológicas. En resonancia magnética, afectación de cartílagos, sinovitis y derrame. En la parte de lo que es osteocondritis disecante, encontramos, por ejemplo, lo que es en adolescentes y deportistas, pérdida de extensión, bloqueos y shear test positivo. Y tenemos la radiografía, tomografía computarizada de efectos osteocondrales en estos tipos de exámenes. Y en la resonancia magnética encontramos cambios medulares y cartílago. Luego tenemos a nivel de estabilidad posterolateral, tenemos el antecedente de luxaciones, traumatismo y cirugías previas. ¿Ya? Listo, esto de acá se hace dolor en resalte, con resalte, pivot sheet, stand-up y push-up. Son test para ver inestabilidad ligamentaria. Por si acaso, estamos hablando de inestabilidad ligamentaria, más que todo a nivel de la articulación, así que no tiene nada que ver. Ya, tengo radiografía de estrés, subluxación, resonancia magnética, lesión ligamentosa. Y la cervicobraquialgia, doctores, es un antecedente de patología cervical, dolor cervical irradiado del brazo, reproducible con movimientos cervicales y afectación motor y sensitiva física. Más que todo es por la irradiación hacia el brazo. ¿Ya? Irradiación hacia el brazo. Radiografía simple, disminución de espacios intervertebrales degenerativos, como la espondiloartrosis. Y tenemos la resonancia magnética, patologías discales y la tomografía, afectación radicular. Pero a nivel vertebral, ¿eh? A nivel vertebral. Entonces, doctores, en el manejo terapéutico encontramos objetivos de tratamiento de la espicondilitis, es el control del dolor, mejora de la fuerza y la resistencia,
vuelta a su actividad diaria, preservar la movilidad y la función del movimiento afectado y evitar un futuro deterioro tanto clínico como histológico. Recuerden por el tema de las calcificaciones también, ¿no? Y lesiones a nivel histológico, ¿no? Entonces, no existe un protocolo estandarizado. Esto, doctores, se acuerdan. No existe un protocolo estandarizado para el tratamiento de la epicondilopatía lateral, ¿ya? El manejo terapéutico se extiende desde reposo hasta la cirugía y la elección depende de la experiencia y el conocimiento sobre las diferentes terapias. ¿Ya, muchachos? Opciones terapéuticas que encontramos son terapia manual, punción seca sobre puntos educativos miofaciales, ondas de choque, corrientes galvánicas intratisulares, infiltración glucocorticoides, terapias biológicas. Plasma rico en factores. Esto más se encarga, es parte más de terapia física y rehabilitación. Nosotros entramos en esto, terapia quirúrgico, cirugía abierta o cirugía artroscópica. ¿Ya? Cirugía abierta o cirugía artroscópica. La infiltración con glucocorticoides también puede ser parte de nosotros y también podemos hacer terapias biológicas en algunos momentos. Pero esta parte de acá es más para terapia física y rehabilitación. Muy bien, doctores. Entonces, hasta aquí hemos llegado el tema de epicondilitis lateral, ¿no? O epicondilitis también es un nombre propiamente dicho. Y vamos a hablar ahora de otro tema que es un poco más corto, de lo que es epitrocleitis. Epitrocleitis. Dentro de la definición de epitrocleitis, doctores, tenemos que la patología común es una patología común en la zona medial del codo que cursa con degeneración tendinosa del grupo muscular flexor pronador. Perfecto, flexor pronador. Recuerden, muchachos, flexores medial, flexores medial, extensores lateral. La tendinopatía que afecta la inserción proximal del grupo muscular común flexor pronador. Y tenemos músculos involucrados localizados en el superior e inferior. Tenemos el pronador teres, flexor del carpo radial, palmar largo y el flexor del carpo cubital. Perfecto. Dentro de lo que es la epidemiología, encontramos que la epitrocleitis constituye la causa más frecuente del dolor medial del codo, ¿ya? Pero aún así, 4 o 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral, doctores. Eso tienen que saberlo, ¿eh? Más frecuente el lateral que la medial. Entonces, la epicondilitis medial puede afectar a jugadores de golf, por eso se llaman codo de golf, codo de golfista, y a deportistas de lanzamiento por encima de la cabeza. La prevalencia es variable según las series y va de 0.4 hasta 1.9% de los casos de prevalencia. Entonces, dentro de la epitrocleitis encontramos la parte de acá, la parte muscular, músculo pronador redondo, ¿no? Músculo pronador terso redondo, el músculo flexor radial del carpo, músculo palmar largo, ¿no? O también llamado músculo palmar menor. Tenemos el músculo flexor cubital del carpo, ¿ya? Y el músculo flexor superficial de los dedos, ¿ya? Entonces acá en la imagen, más que todo en esta imagen, tenemos la letra E, que es la parte de la epitróclea. Tenemos la O, que es el olecrano. Y tenemos aquí lo que es el flexor del carpo cubital, o ulnar por la U. Y que esta flecha indica algo importante, doctores. El nervio cubital, doctores. Por si acaso, nervio cubital pasa por la región posterior del epitrócleo. Entonces aquí, muchachos, acuérdense que el nervio es este. Entonces, la fisiopatología es similar a lo que es la parte epicondilar o de epicondilitis. Tenemos proceso inflamatorio que involucra una disrupción de la arquitectura del colágeno normal, que posteriormente es reemplazado por tejido fibroblástico y vascular inmaduro, hiperplasia angiofibroblastica. En etapas tempranas que progresa a microrupturas y gran degeneración del tendón con o sin calcificación, produciendo la sintomatología específica de la epitrocleitis. La degeneración tendinosa angiofibroblastica más que un proceso inflamatorio, porque después el término obviamente sería regular, importante sería tendinosis, es el más apropiado que tendinitis. Dentro de los diagnósticos tenemos la historia clínica y el examen físico de autores, debo recalcar, importantísimo siempre en traumatología,
Una completa historia clínica, haciéndose énfasis siempre en la parte laboral y deportiva, hablando de estas patologías. Dentro de la clínica tenemos dolor e hiperalgesia sobre las inserciones tendinosas flexopronadoras en la zona anterior del epicóndilo medial. Punto máximo de dolor a la palpación es el origen del pronador teres o pronador redondo y el flexor radial del carpo, 5 milímetros distal y anterior al punto de medio del epicóndilo. Pérdida de fuerza predecible de la mano, evaluar de forma precisa el nervio cubital del codo lesionado en busca de signos de neuritis, recuerden, nervio cubital, y puede ocurrir lesiones asociadas al complejo cinegamentoso medial del codo, igual que en la parte epicondylar. Entonces, igualmente, doctores, examen físico, historia clínica, examen físico y tenemos las pruebas diagnósticas en estos casos de ayuda, exámenes complementarios. La parte de grafía simple, igualmente ver las temas de calcificaciones, ¿no? Proyecciones antero-posterior, oblicuo, oblicuo-axial en flexión, posterior anterior axial y proyección radiográfica del túnel cubital para descartar presencia de calcificaciones o exostosis del epicóndilo medial, ¿ya? Calcificaciones o exostosis del epicóndilo medial. Muy bien. Calcificaciones, acá vemos calcificaciones y acá vemos exostosis, ¿ya? La exostosis. Dentro de la ecografía, similar a la anterior, lesiones hipoecoicas en casos degenerativos y lesiones anecoicas en las rupturas. En el 7A hay una alteración del filos y el epitrocle con calificación con el mismo signo de cronicidad. Y distalmente en el 7B la epitrocle imagen anecoica, muy bien, imagen anecoica compatible con colección líquida secundaria de ruptura de músculos epicroncleares. Perfecto. Dentro de la resonancia magnética, acá vemos segmento de señal en T1 y T2 del tendón común de la musculatura flexora y el edema alrededor del tendón. Doctores, muy bien. Entonces encontramos en la resonancia magnética coronal, más que todo en T2, hay una área hiperintensa, muy bien, en el origen conjunto de los flexores. Perfecto. Agenda intensa, la cual está rodeada por líquido, ¿no? Que es la flecha gruesa. Y en la resonancia magnética tipo 1, entonces, en la T1, la resonancia magnética coronal, encontramos calcificaciones sobre el origen de los tendones flexores por tendinitis crónica. ¿Ya? Calcificaciones. Dentro de la clasificación de Niche, en este caso ya de la parte de la epitrocleitis, tenemos 4 etapas. Entonces, en la parte de etapa 1, incluye una inflamación no asociada con tejido patológico que resuelve satisfactoriamente. En la etapa 2, aprenderse muy bien toda la clasificación, lesión asociada con cambios patológicos tales como degeneración angiofibroblástica o tendinosis. En la etapa tipo 3 hay tendinosis con falla estructural y en la etapa tipo 4 son los estadios 2 o 3 más calcificación. ¿Perfecto? Más calcificación. Y dentro de lo que más que todo de ver la clasificación de Gabel y Murray, asociando más que todo en la petrocleitis, en la lesión del nervio cubital o neuropatía del cubital, tenemos 3 tipos, 1A, 1B y 2, donde el 1A no hay neuropatía, el 1B leve neuropatía y el 2 ya es moderada o severa. En el tratamiento de este tipo de patologías, doctores, encontramos tratamiento conservador, corto periodo de hasta 4 semanas de reposo y aires, ¿no? La inmovilización estricta del codo es habitualmente innecesaria. La fisioterapia, terapia física y la electroterapia, infiltraciones locales con corticoides, como mencionamos también en la anterior, y plasma rico en plaquetas, la terapia biológicas, ¿no? Nosotros entramos aquí, tratamiento quirúrgico, indicado cuando tras un periodo no bien definido de tratamiento conservador ha fracasado. Se recomienda al menos 6 meses de tratamiento conservador inefectivo para definir un fracaso del mismo, ¿no? Y principios quirúrgicos encontramos exposición de tendón lesionado, exceles de la parte más afectada de este, reparación directa del efecto resultante o reinserción de los tendones insertados en su origen humeral. ¿Ya, doctores? Y eso es todo con el problema de la primera clase. Un minuto, doctores.
Muy bien, doctores. Disculpen un poquito la demora. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del segundo tema de la noche de esta semana, del segundo día de clases teóricas de traumatología, que es gonalgia no traumática. ¿Ya, doctores? Gonalgia no traumática. Entonces empezamos. El tema de gonalgia no traumática, encontramos una parte un poco de introducción sobre más que todo la articulación de la rodilla, porque gonalgia se trata de dolor en la rodilla, el término es eso. Entonces, la articulación de la rodilla, pese a ser voluminosa, es frágil por su situación y su anatomía. ¿Perfecto? En ella se localizan muchas patologías, ya sea en el contexto de los reumatismos poliarticulares o de lesiones propias y con frecuencias postraumáticas, ¿no? Postraumáticas. El dolor de la rodilla, que se llama, eso significa gonalgia, es una queja frecuente que afecta a personas de todas las edades, ¿no? Y puede ser resultado de una lesión como una ruptura del ligamento o un desgarro de cartílago. ¿Ya? Ruptura del ligamento o desgarro de cartílago. Algunas afecciones médicas, como la artritis, la gota y las infecciones, también pueden provocar dolor de rodilla. Dolor de rodilla. Entonces tenemos un poco de conceptos básicos. Y estos cuadros, sí, muchachos, hay que verlo y hay que entenderlo y leerlo y estudiarlo, por favor. Dentro de los tejidos y patologías, disculpen, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan o no se escucha nada? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, me escucho. Ya. Entonces, los tejidos y patología, la patología de la rodilla, pueden clasificarse según el tejido inicialmente, ¿no? O inicialmente o principalmente afectado. Doctores, por tejidos, cartílago, sinovia, hueso subcondral, ligamentos, tendones, bolsas y meniscos. ¿Ya? Dentro de la parte del cartílago, el más frecuente es la artrosis femorotibial interna. ¿De doctores? Luego está la artrosis femorrotuliana o femoropatelar, ¿ya? Y luego tenemos la artrosis femorotibial externa. ¿Perfecto? Dentro de la parte sinovial tenemos la condrocalcinosis, que es más que todo por la presencia de cristales pirofosfato de calcio, ¿no? Tenemos después bueno, en general es el más frecuente, luego tenemos la gota, ¿no? La presencia de duratos, cristales durato. Y tenemos la infección, es artritis séptica, que es infrecuente, pero es una urgencia que ya lo vieron en la clase anterior. Ustedes ya están capos de lo que se trata de artritis séptica. Reumatismo por depósito de microcristales. Bueno, mencionamos la gota, la condrocalcinosis. Dentro de los reumatismos inflamatorios tenemos artritis reumatoide, tenemos las espondiloartropatías, el reumatismo psoriásico. Otras enfermedades tenemos la condromastosis primaria, que es infrecuente, y de manera excepcional la sinovitis bionodular, que son tumores malignos, y sinovio sarcoma. ¿Ya? A nivel de lo que es el hueso subcondral, encontramos la fractura de esfuerzo, la osteonecrosis, sobre todo en el cóndilo femoral, la algodistrofia simpática refleja, la enfermedad ósea de Payet y el osteoma osteoide. Dentro de la región de los ligamentos, frecuentemente hay ruptura del ligamento cruzado anterior y esguince del ligamento lateral o colateral interno. ¿Perfecto? Y menos frecuente el ruptura del ligamento cruzado posterior e infrecuente esguince del ligamento lateral externo. Dentro de los tendones, pata de ganso, tendinitis del tendón rotuliano y tendinitis del tendón cuadricipitario. Usted ya sabe cuáles son los tendones de la pata de ganso, ¿no? Ya son tromes, doctores, son tromes en anatomía. Dentro de las bolsas tenemos la bursitis rotuliana, ¿no? Y los meniscos, rupturas y más que todo son por tema degenerativo asociados a los deportistas. Dentro de los compartimentos de la rodilla, punto anatómico son tres, ¿ya, doctores? Es el compartimento anterior, compartimento lateral y medial. Perfecto. Entonces, síndrome rotuliano que afecta el compartimento anterior, fémur rotuliano. Síndrome meniscal que afecta los compartimentos femorotibiales internos, la mayoría de las veces, o externo. Y el síndrome ligamentoso que se afecta por una lateralidad, esguince de ligamentos colaterales o signo de cajón cuando trata de anterior cruzado anterior o posterior cruzado posterior. Es más que todo hablando de las técnicas o los test diagnósticos. Entonces, un enfoque diagnóstico global, cuando tratamos de este tipo de gonalgias,
Entonces, mencionamos y repetimos otra vez, la anamnesis y la exploración física es importantísimo. Anamnesis y exploración física. Sacando conclusiones clínicas, se hace estudios de imágenes o laboratoriales o patológicos, se hace un diagnóstico etiológico y se da un tratamiento respectivo a la patología que está produciendo el dolor en la rodilla. Entonces, dentro de la etiología tenemos problemas mecánicos, por ejemplo, la presencia de cuerpos sueltos, que son fragmentos de hueso o de cartílago, que se puede por ejemplo, fracturas por estrés, alojado en el espacio de la articulación y puede no generar problemas, pero interfiere en el movimiento de la articulación de la rodilla. Tendremos síndrome de banda iliotibial, donde la banda de tejido que se extiende de la parte externa de la cadera hasta la parte externa de la rodilla, es la banda iliotibial, se vuelve tensa y roza con la parte externa del fémur, dislocación de rótula y dolor de cadera o de pie, altera la forma de caminar y puede provocar más tensión sobre la articulación de la rodilla y dolor en la rodilla. Deme un minuto, doctores, por favor. Ya, doctores, disculpen. Entonces, nos quedamos en el parte de problemas mecánicos, dentro de la etiología. Están los cuerpos sueltos, síndrome de banda iliotibial, dislocación de rótula y dolor de cadera o pie. Entonces, aparte de la parte en el tema inflamatorio, en el inflamatorio tenemos artritis, tenemos la osteoartritis, que es una artrosis degenerativa, es el tipo más frecuente de artritis, doctores, punto clave. Cartílago de la rodilla se deteriora con el uso de la edad. Artritis reumatoide es una afección autoinmunitaria que puede afectar cualquier articulación del cuerpo, incluso las rodillas. El gota es la acumulación de cristales de ácido úrico, ¿no? En la articulación y suele afectar el dedo gordo del pie, también puede aparecer en la rodilla. El pseudogota es la formación de cristales que contienen calcio en el líquido sinovial. Y la artritis séptica, que esto ya lo han visto en el tema anterior, como les menciono, ustedes ya son capos en este tema para probar en el examen. La articulación de la rodilla se puede infectar, lo que provoca hinchazón, dolor y enrojecimiento, ¿no? Aparece fiebre a veces, por lo general no hay un traumatismo y antes de la aparición del dolor. ¿Ya, doctores? Porque tiene otro tipo de vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de los síntomas encontramos la ubicación e intensidad del dolor de rodilla, puede variar según la causa del problema.
Signos y síntomas que a veces acompañan el dolor de rodillas son inflamación y rigidez, el enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonido de chasquido, crujidos, incapacidad de enderezar completamente la rodilla, ¿no? El bloqueo, importante, el bloqueo se distingue de dos formas. El bloqueo auténtico, ¿ya? Que es irreductible o inflexión que expresa un origen meniscal. Y el pseudobloqueo por ruptura de gasa de cubo, en gasa de balde, y el pseudobloqueo debido a un obstáculo anatómico, sino al dolor que moviliza la rodilla de forma transitoria. Entonces tenemos pseudobloqueo y el bloqueo. Y la presencia de derrame sinovial dentro de los signos y síntomas. Los factores de riesgo, doctores: sobrepeso, aumenta la exigencia sobre las articulaciones de las rodillas, aumenta el riesgo de osteoartritis, ya que acelera la ruptura de cartílago articular. Recuerden que la parte de las rodillas es una articulación de carga, por el cual mientras el paciente o la persona sea de IMC de sobrepeso o de obesidad, las cargas de las rodillas van a ser mayores y va a haber más desgaste. Así que tengan cuidado, doctores, no suban de peso. Los que han ratado conmigo los he visto bien delgados, así que se mantengan así, doctores. Falta de flexibilidad o fuerza muscular puede aumentar el riesgo de lesiones en las rodillas. Los músculos fuertes ayudan a estabilizar y proteger las articulaciones, y la flexibilidad muscular puede ayudar a lograr una amplitud completa de movimiento. ¿Ya? Determinados deportes y ocupaciones y lesiones previas, ¿no? Lesiones previas. Entonces, en el diagnóstico, otra vez, doctores, buena historia clínica y el examen físico. En la inspección, que vamos a encontrar: hinchazón, dolor, sensibilidad, temperatura y hematomas visibles, rangos articulares, ¿ya? Y evaluar la integridad de las estructuras de la rodilla, doctores. Muy bien. Entonces, vamos a este punto. Tenemos los trastornos de miembros inferiores. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, una rodilla normal, uno pega los pies, las rodillas se pegan, tiene un valgo fisiológico, pero vemos en este caso, vemos que el paciente intenta pegar las rodillas, pero hay una separación de las rodillas que se llama genuvaro. Y al revés, en estos casos, cuando el paciente pega las rodillas y los pies están separados, y se llama genuvalgo. Recuerden que nosotros tenemos un valgo fisiológico de 8 a los 8 grados, mayor a eso ya es algo patológico, ¿no? Patológico. Vemos acá el tema de derrame sinovial, la presencia de líquido en la rodilla por aumento de volumen, y encontramos a nivel de la rótula el signo de la oleada, o también encontramos el signo de la herradura, doctor, el signo de la herradura. Ahora, dentro de lo que es el ligamento cruzado anterior, tenemos los test diagnósticos del ligamento cruzado anterior. Tenemos el Lashman, ¿no? Que se ve más que todo para lesión del ligamento cruzado anterior. Rodilla, que se coloca en 20 grados de flexión. Y el paciente, el médico tratante sostiene la mano, una mano el fémur y la otra la tibia, y hace proximal, a la cual se realiza desplazamiento anterior. ¿Ven? Hace desplazamiento anterior. Y el cajón anterior es más que todo para ver si hay lesión del ligamento cruzado anterior, y el cajón posterior para ver ligamento cruzado posterior. Acá, por ejemplo, cómo se coloca el paciente en una flexión casi de 90 grados. El examinador coloca su peso sobre el pie para mantenerlo fijo en una sola posición, y hace una presión hacia posterior de la tibia, con lo cual corre hacia los cóndilos tibiales hacia atrás, y podemos mencionar que en la ruptura del cruzado posterior y en el anterior es al revés. ¿De autores? Es al revés. Y viendo los ligamentos colaterales, encontramos los bostezos mediales o bostezos laterales, ¿no? Recuerden que el ligamento colateral interno es más elástico que el externo es más rígido, ¿no? Entonces se coloca en una flexura más o menos de 20-30 grados y se hace una presión para ver, se hace un genuvalgo, ¿no? Se hace una ovalización de la rodilla para ver un tema de ligamento colateral interno, y se hace una valización de la rodilla para ver un tema de ligamento colateral externo. Recuerden que hay grados: grado tipo 1, 2 y 3. El 1 no hay nada, el 2 una ruptura menos 50%, y grado 3 más del 50%. Decúbito supino. Examinador toma con una mano la porción distal de la Vean la tibia imagen, y muchachos. con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en bar, si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla.
como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Este test es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. Muy bien, entonces. Entonces, dentro de la parte de lo que es el menisco, los test para lesiones para lecciones meniscales, tenemos el McMurray y el Eapley. El menisco a nivel de McMurray es uno también se ve bueno, se ven lesiones meniscales, por el cual el paciente se lesiona, el paciente está en decúbito supino, se lesiona la rodilla y se le dice una rotación externa o abducción de la rodilla y se provoca dolor en la interlínea articular medial y se detecta el chasquido. Recuerden que el McMurray es una presión que se toca en la interlínea articular y el examinador hace una rotación externa e interna de la pierna y donde da el talón es que menciona más que todo el tema de lesión meniscal, ya sea menisco externo o menisco interno. Y en el Aple es al revés, el paciente está en decúbito prono, flexiona la rodilla y hace una presión sobre la camilla y hace una rotación externa e interna y según donde da el talón en la lesión del menisco. Ahora, dentro de los diagnósticos por imágenes, encontramos los exámenes pues, no radiográficos, por tomografía, por ecografía y por resonancia magnética. Ya, entonces parte de la radiografía se encontraba más que todo para detectar, por ejemplo, enfermedades articulares degenerativas, por ejemplo, las artrosis, muy útiles para confirmar procesos sospechosos clínicamente como la artrosis o para observar datos radiológicos específicos como la calcificación meniscal o del cartílago en la condrocalcinosis, por ejemplo, por los depósitos de fosfato de calcio, pero su interpretación siempre se debe realizar en relación con la clínica, ¿no? Parte de la clínica. Recuerden que el diagnóstico por imágenes eso más que es una ayuda al diagnóstico, muchachos, ya es una ayuda al diagnóstico. Tomografías, las ecografías que existen más que todo para la confirmación de la presencia de rama articular cuando hay dudas en la exploración y sobre todo en el estudio del hueco popliteo, el hueco popliteo. Y en la resonancia magnética encontramos, por ejemplo, insustituible para el diagnóstico de procesos mecánicos como la osteocondritis disecante o la patología interarticular mecánica. Puede poner de manifiesto una osteomielitis o un tumor periarticular, doctor. Es importante esto, ¿no? Para el manifiesto de una osteomielitis y un tumor periarticular. Puede dar la clave para el diagnóstico de esos poco frecuentes, como la sinovitis bionodular pigmentada, que es muy peligrosa esa enfermedad, doctores. Entonces, dentro de la imagen de la resonancia magnética encontramos, por ejemplo, una imagen A, lesiones de la médula ósea del cóndilo. Estamos rodeada por las cabezas de la flecha. Hipatido tibial por flechas, estas lesiones no son específicas y pueden verse en otras patologías. B, por ejemplo, la sinovitis considerable de color blanco, ¿no? La reacción que se ve más que todo en la imagen de resonancia, limitando una zona negra como indicio de un derrame abundante, ¿no? Indicio abundante. Luego encontramos derrame, por ejemplo, a nivel de acá. A nivel de derrame parece que fuera retropatelar, una lesiones de la médula ósea del cóndilo y el gran defecto cartilaginoso, ¿no? Cóndilo y el efecto cartilaginoso. Los trofito subcondral del cóndilo ya visible en la radiografía simple, por ejemplo, ¿no? En esta clase de acá. Y la lesión medular del cóndilo interno, por ejemplo, la presencia de flechas, fisuras y subluxación del menisco. Y el punto F, la imagen F, más que todo se muestra una fisura horizontal del menisco interno.
La ortotomografía, para más que todo para ver lesiones en el lado, para ver lesiones cartilaginosas y focales de los dos cóndilos, ¿no? Por ejemplo, acá se ve una lesión degenerativa de la parte articular ya, y también las fisuras horizontales del menisco interno, ¿no? Fisuras horizontales del menisco interno. Entonces, dentro de los diagnósticos laboratoriales, doctores, si sospecha que hay infección o inflamación, siempre hace un examen de análisis y el más importante, doctores, es la artrocentesis, doctores. La artrocentesis. Y nos vamos a dar cuenta acá que el principal resultante del análisis de líquido sinovial tenemos líquido sinovial mecánico, líquido sinovial inflamatorio, líquido sinovial hemorrágico y líquido sinovial puriforme. Entonces, dentro del examen, en el momento de la extracción de la artrocentesis, vamos a encontrar, por ejemplo, según los característicos, por aspecto macroscópico, por viscosidad, a nivel laboratorial y las principales etiologías que pueden tener estas características. Entonces, en el aspecto macroscópico, doctores, por ejemplo, en un líquido sinovial por un aspecto mecánico, un holotipo mecánico, encontramos que es amarillo citrino, claro y limpio. Normal, entre pulgar e índice, en la viscosidad, una gota de este líquido forma un filamento de varios centímetros. En el reencuentro encontramos menos de 1000 células por mililitro. La fórmula de polimorfos nucleares encontramos menos 50%. Encontramos la pirofosfato de calcio posibles por la condrocalcinosis. En la bacteriología tenemos que es estéril. Y donde encontramos etiologías, encontramos en la artrosis, el más importante y más frecuente en este tipo de líquido sinovial mecánico, la condrocalcinosis posible, la ergodistrofia, osteonecrosis, fractura de esfuerzo y subcondral. En el líquido sinovial inflamatorio es más o menos turbio, con máximo puriforme, disminuida que cae gota a gota, por ejemplo en la viscosidad. Acá hay un recuento mayor de más de 2000 células por mililitro, hay más del 50% de monofosfos nucleares. Tenemos la pirofosfato de calcio en condrocalcinosis, el urato de sodio en gota, ¿no? Y los gérmenes pueden ser posibles en el tema bacteriológico. Y las enfermedades pues tienen reumatismo por depósito de microcristales, reumatismos inflamatorios y artritis sépticas, ¿no? Encontramos diferentes enfermedades en estos dos. El líquido sinovial hemorrágico, bueno, por el término hemorrágico, color rojo, bueno, aspecto microscópico rojo. Acá no evalúa una parte de la viscosidad, pero el recuento sí es más que toda, la mayoría de veces de forma mecánica. Y en etiologías, por ejemplo, un pinchazo vascular, anticoagulante, la condrocalcinosis también posible, las hemangiomas sinoviales, la sinovitis bionodular, enfermedad hemorrágico para, ¿ya? Y dentro del líquido sinovial puriforme, en este caso ya encontramos la pus en el aspecto macroscópico y tiene más que todo el recuento laboratorial, la mayoría de veces inflamatorio, pero gran cantidad de polímeros nucleares alterados. Acá encontramos más que todo en sepsis y algunas veces con calcinosis en estos casos. Entonces, dentro del protocolo diagnóstico, encontramos lo que es la gonalgia no traumática, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, si no es de la rodilla, de otro origen puede ser radicular, retroperitoneo, posición del psoas, del pelvis o nivel coxofemoral, o mejor dicho, cadera. Y cuando hablamos de la rodilla, tenemos que ver si son periarticulares, articulares o otros tipos. Periarticulares, tendinitis anserina, o también llamada pata de ganso, tendinitis rotuliana, bursitis rotuliana y tendinitis de bíceps femoral. ¿Perfecto? Tendinitis de bíceps femoral. A nivel articular, encontramos, por ejemplo, tipo degenerativo mecánico o inflamatorio. El mecánico, la artrosis, como mencionamos, una patología articular mecánica, que lo mencionamos anteriormente, y necrosis ósea avascular, ¿ya? Necrosis ósea avascular. Y a nivel inflamatorio, los microcristales, las infecciosas y las inmunológicas. En otros tipos que pueden producir de la rodilla, por ejemplo, el síndrome regional complejo, también se llama síndrome de Sudeck, tenemos artritis por vecindad y la lesión ósea periarticular. Entonces, hay 3 pasos para el diagnóstico de la gonalgia. Entonces, primero, el dolor proviene de la rodilla o de otro origen, como ya lo mencionamos. Hay que hacer una evaluación del origen de la gonalgia es clínico. La anamnesis y la exploración son los elementos que definen si el dolor procede de la rodilla o de otra localización. Y la presentación probablemente más frecuente de gonalgia no originada en la rodilla es la patología de cadera. ¿Perfecto? De cadera. Entonces, dolor articular y o periarticular. Entonces, la causa más frecuente de dolores periarticulares en la rodilla, tendinitis anserina o bursitis retrorotulianas, ¿ya? O retropatelares.
No hay dolor selectivo en la cara interna proximal de la tibia en la zona anatómica de inserción ganserina. Ustedes ya saben dónde se inserta la parte ganserina, ¿verdad? La parte de ganso. Zona interna, dolor en la interlínea articular en la zona de inserción del menisco interno. Cara anterior, dolor selectivo de inserción del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula. En las bursitis prepatelares hay inflamación franca sobre la rótula que se puede confundir con artritis de rodilla. Sin embargo, la inflamación está circunscrita a la bolsa y no hay derrame articular rotular, es importante. En la cara posterior puede deberse a un quiste popliteo que se llama quiste de Baker. Quiste de Baker o a una tendinitis del bíceps femoral en la inserción de cabeza del peroné. Ya saben, ¿no? Cara anterior, cara posterior y zona interna. Y en la ascensión prepatelar, la bursitis. Dentro del dolor articular en sí, cuando ya hablamos de dolores articulares, tenemos que ver si es mecánico o inflamatorio. Entonces, la exploración nos orientará hacia una gonartrosis si hay crepitación articular, ¿no? Cuando ya este caso ya es cuando hay una pérdida del espacio articular, y hacia la patología interarticular mecánica fundamentalmente a través de las maniobras meniscales, ¿no? Meniscales. Los elementos clave para diferenciar los problemas mecánicos de los inflamatorios son la presencia o no de derrame articular y el análisis del líquido sinovial. Recuerden que en la parte mecánica hay derrame articular. Y en la cosa inflamatoria tenemos que ver el análisis del líquido sinovial. Si hay derrame articular, el análisis sistemático del líquido sinovial, hay recuento de celular, microbiología y cristales, ¿no? Que lo que hemos mencionado. Y determinará la naturaleza mecánica o inflamatoria del proceso y podrá dar un diagnóstico concreto si el estudio microbiológico o el estudio de cristales es positivo. Entonces, ¿qué significa dolor mecánico? Ese es un dolor articular sin derrame articular o con derrame articular mecánico, donde la causa más frecuente es la gonartrosis, la patología interarticular mecánica, como patología meniscal, cuerpo libre interarticular u osteocondritis disecante. Observar signos radiológicos de gonartrosis no implica manifestaciones clínicas y es imprescindible tener presente a otras causas de dolor mecánico en la rodilla, doctores, siempre y cuando mencionamos que es no traumático, ¿ya? La presentación clínica frecuente es el dolor agudo con derrame articular mecánico y radiografía normal o con discreto signo de artrosis. Derrame articular mecánico, siempre, principalmente tenemos que ver, doctores, el tema de artrosis, ¿ya? Plantear realizar una resonancia magnética para poder detectar precocemente una osteocondritis disecante y para valorar la patología interarticular mecánica, ¿ya? Nosotros cuando manejamos siempre el tema de artrosis es más radiológico, ya de inicio, ¿ya? Y la resonancia siempre lo dejamos cuando hay inestabilidad ligamentaria. El dolor inflamatorio, por ejemplo, encontramos cuando el líquido sinovial es inflamatorio, su análisis lo sitúa en una de estas tres situaciones que no son excluyentes. Por ejemplo, con cristales positivos, microbiología positiva, o los dos, ¿no? Que son negativos, o con estudios cristales y cultivo negativo. El conjunto de datos procedentes de la anamnesis y la exploración, el curso del proceso, la afectación de las articulaciones, la analítica y las exploraciones complementarias, en imagen, las que permiten realizar el amplio diagnóstico diferencial de las atopatías inflamatorias. Entonces, doctores, este cuadro es el más importante del tema. Ya vamos a ver uno por uno para poder tener preciso cada patología, lo que pueda haber, ¿ya? Entonces, los más conocidos vamos a verlos. La artrosis femorotibiales y la artrosis femorrotulianas, artritis séptica, gota, condrocalcinosis, estatitis reumatoide, espondilitis anquilohipoyética, reumatismo psoriático, meniscos, ligamento cruzado anterior y posterior, esguinces, y encontramos tendinitis y bursitis. ¿Ya, doctores? Entonces encontramos artrosis primero femorotibiales, encontramos en gran frecuencia, más frecuente en mujeres que en varones, en pacientes de más de 50 años, puede ser dolor interno o externo, porque son compartimiento interno-externo, tipo de dolor mecánico, contexto clínico, obesos, traumatismos, tema familiar, y la radiología simple, pinzamiento y osteofitos. La resonancia magnética no necesitas, laboratorio normal, líquido sinovial, mecánico. En la artrosis, lo que es femorrotulianos, tenemos frecuencia 2 cruces, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en varones, más de 40 años, sitio de dolor anterior, ¿no? Porque es femoropatelar, tipo de dolor mecánico,
contexto clínico artrosis, con presencia de artrosis, pinzamiento y osteofitos en energía simple, la resonancia magnética no se toma, laboratorio es normal y líquido sinovial mecánico. La artritis séptica, ustedes ya saben, doctores, infrecuente, es igual entre varones y mujeres, puede darse cualquier edad, el dolor es difuso en toda la rodilla, tiene un tipo de dolor inflamatorio, ¿no? Pues inflamatorio, fiebre, y la puerta puede ser por puerta de entrada, hay proceso de erosión, regrese simple, no ayuda mucho, la resonancia magnética es el más importante aquí. Y en el caso de los exámenes laboratoriales e indicios de infección, tenemos el PCR y el BCG aumentados, líquido sinovial séptico, ¿no? O puriforme, ¿no? La presencia de pus. Tenemos la presencia de la enfermedad de gota, donde la frecuencia es también más o menos frecuente, más dada en varones que en mujeres, edad mayor de 40 años, el sitio de dolor es difuso, tipo de dolor inflamatorio, doctores, más que todo afecta lo que es el dedo gordo, ¿no? La radiografía simple, a veces la rodilla se ve normal, la resonancia magnética no nos ayuda y tenemos sí o sí la BCG y PCR aumentado por procesos inflamatorios. Líquido sinovial, la presencia de cristales, ¿no? La presencia de cristales dorados. La condrocalcinosis más frecuentes en tema de cristales, en este caso es al revés, más frecuente en mujeres que en varones y en más de 50 años, de efecto difuso, de dolor. El tipo de dolor, por ejemplo, puede ser mecánico o inflamatorio, doctores. Estos, acuérdense, mecánico o inflamatorio. Contexto clínico puede ser por abscesos, ribete clásico, neurografía simple, laboratorio puede ser normal o el BCG y PCR pueden estar aumentados, el olor puede ser mecánico o inflamatorio y la presencia de cristales de pirofosfato de calcio. El artritis reumatoide tiene una frecuencia baja, en mujeres más frecuente que en varones, en cualquier edad, difuso el dolor de tipo en la rodilla, puede ser tipo de dolor inflamatorio, contexto clínico puede tomar otras articulaciones, la presencia posiblemente de erosión. La resonancia magnética más o menos en cuestión del diagnóstico, en ayuda diagnóstica, pero sí BCG y PCR están aumentados y tienen líquido sinovial inflamatorio. En espondilitis anquilopoiética tenemos frecuencia baja, más frecuente en mujeres que varones que mujeres, ¿no? Varones que mujeres, menores de 50 años, de aspecto difuso, inflamatorio, afecta más que todo a nivel de la columna, pues es más que todo espondilitis, columna vertebral o a nivel sacroiliacas, largo tiempo normal, laboratorio puede ser normal, los BCG PCR aumentado y proceso inflamatorio. En el reumatismo psoriásico tenemos frecuencia baja, puede ser cualquiera de los dos, masculino o femenino, menos de 50 años, necesito dolor difuso, tipo de dolor inflamatorio, y acá encontramos la columna vertebral y otras articulaciones. Y laboratorio puede ser normal o BCG con PCR aumentado. Líquido sinovial y inflamatorio. En este caso tenemos la algodistrofia simpática refleja, que es una frecuencia, sí, no es una frecuente, sexo femenino más que masculino, en menores de 50 años, dolor difuso, pseudoinflamatorio, doctores. Pseudoinflamatorio. Postraumático quirúrgico, ¿no? Contexto clínico postraumático quirúrgico. Dimininización heterogénea, la resonancia simple. Y la resonancia magnética aquí ayuda bastante. ¿Ve? 3 cruces. En el que más ayuda es acá. Ya, doctores, la distrofia simpática refleja. Laboratorio normal, dolor líquido sinovial mecánico, doctores. Miren, tipo de dolor pseudoinflamatorio, líquido sinovial mecánico. La parte del menisco sí frecuente, más frecuente en varones que en mujeres, puede ser a cualquier edad, dolor localizado, depende del menisco, dolor tipo mecánico, contexto más que todo por un tema traumático, la rueda simple está normal, obviamente, y la resonancia magnética es lo que ayuda acá, ¿no? Resonancia magnética, laboratorio normal, dolor mecánico, líquido mecánico. Los ligamentos colaterales es un cruzado anterior y posterior, igualmente, más en varones que en mujeres, doctores jóvenes, difuso, mecánico el tipo de dolor, contexto traumático, perfil simple y normal. La resonancia magnética también ayudan en los diagnósticos. Recuerden que siempre la magnética ayudan siempre en la parte blandas, ligamentarias también, meniscales también. Entonces acá tenemos positivo, el laboratorio normal y líquido sinovial mecánico. Dentro de los esguinces encontramos por frecuencia 2 cruces. Sexo masculino más frecuente que femenino, puede ser a cualquier edad,
y puede ser interno o externo, porque puede lesionarse el ligamento colateral interno o el ligamento colateral externo. Tipo de dolor es mecánico, contexto también traumático, cirrosis simple, porque no hay lesión solamente de partes blandas. La resonancia magnética nos ayuda aparte del diagnóstico y laboratorio normal y liquidosinovial mecánico. Y por último, las tendinitis o las bursitis, por ejemplo, el tendón rotuliano, cuadricipital o la pata de ganso, o la bursitis, por ejemplo, prepatelar. Encontramos sexo masculino o tenemos ahí la grasa de Hoffa, ¿no? Cuando se inflama. Encontramos más frecuente masculino que femenino, cualquier edad, localizado también, con el tipo de dolor mecánico y contexto clínico por sobrecarga. Y la radiografía simple es normal. La resonancia magnética también, como trabajamos con partes blandas, se ayuda en el diagnóstico, laboratorio no normal y líquido sinovial en este caso, ¿no? Porque son cuestiones de partes estructuras anatómicas. Entonces, en el tratamiento de las gonalgias no traumáticas, encontramos siempre, muchachos, iniciamos con analgésicos. Iniciamos siempre con analgésicos, doctores, y dentro de la terapia encontramos fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, para que ésta sea más estable, ejercicios para corregir los patrones de movimiento que pueden estar afectándose las rodillas, las plantillas ortopédicas en algunos casos, y se pueden usar diferentes tipos de rodilleras para proteger y estabilizar la articulación de la rodilla, doctores. Terapia, autoridad. Terapia física es importante en estos casos. Y hay también, por ejemplo, tratamientos con infiltraciones. Tenemos, por ejemplo, los corticosteroides, que pueden ayudar a reducir los síntomas de un brote de artritis y aliviar el dolor por unos meses, ¿no? Los corticosteroides en cuestión de infiltraciones, doctores, es muy... No es que a todos que le coloques le va a disminuir el dolor, doctores. A veces el dolor no disminuye y se mantiene, a veces puede durar un par de horas, puede durar meses o puede durar años, ¿ya? Pero el corticosteroide depende del paciente a quien se le coloque, es el efecto que hace el medicamento. Recuerden, en cuestiones de artrosis de rodilla, se debe solamente infiltrar hasta grado 2. No son eficaces en todos los casos, es importante. Ácido hialurónico mejorará la movilidad y aliviar el dolor. Los estudios han arrojado diversos resultados acerca de la eficacia también. Eso es importante, doctores. Si ya se puede usar ácido hialurónico, es mucho mejor que los corticosteroides porque tiene un efecto de regeneración de la capa articular. En la parte de corticosteroides, doctores, recuerden la clasificación de artrosis de Kellgren, que son 5 grados, doctores, 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? 0 está todo bien, 1, 2 estrofitos, 2 estrofitos presentes, 3 disminución del espacio y 4 esclerosis subcondral. Luego encontramos la plasma rico en plaquetas o terapia biológica. Sí, el plasma rico en plaquetas contiene una concentración de muchos factores de crecimiento que reducen la inflamación y favorecen la cicatrización. Puede beneficiar a determinadas personas con osteoartritis. Puede, doctor. O sea, no es que 100% sea 100% eficaz, ¿ya? Puede beneficiar. No siempre tiene resultados positivos. Luego tenemos el tratamiento de la cirugía artroscópica, por ejemplo, en estos casos para extirpar cuerpos extraños o reconstruir ligamentos desgarrados. ¿Bien? Luego tenemos la cirugía de reemplazo parcial de rodilla, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos artrosis de grado 3 o 4, que tenemos una artroplastía total, una artroplastía total parcial o total de rodilla. Normalmente siempre hacemos reemplazos totales nosotros, acá está. Y las osteotomías que se deben realizar, por ejemplo, cuando tenemos un genovalgo patológico. Y eso es todo, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está entendible? Nada, doctores, ¿todo bien? Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Los dos temas importantes, epicondilitis y hipotiroideitis y gonalgia no traumática. Las clases ya están subidas en el aula virtual, así que de ahí las pueden estudiar. Gracias. Muy bien, doctores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego.